Dios les bendiga, amén. Amén. Es un gozo poder encontrarnos nuevamente aquí, todos juntos, amén. La palabra del Señor en Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto, dirígese tus párpados hacia lo que tienes por delante. La palabra aquí nos exhorta, ¿sí?, a que enfoquemos correctamente nuestra visión. No desviemos nuestra mirada en las cosas de este mundo que perecen, sino que enfoquemos nuestra mirada en las cosas del cielo que son eternas. Amén. Enfoquemos nuestra mirada en aquello que realmente tiene valor, y este es Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Dios te bendiga.
roca firme en la tormenta, ancla fiel en la aflicción. Qué grande su amor, qué dulce su paz, calla mi temor. Padre amado, estamos ante ti, Señor, por tu gracia, Señor, por tu amor, Señor, con el que nos has amado por medio de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por esa salvación que nos has llamado, Señor, por medio de tu Hijo amado, Señor. Damos gracias por esa bendita sangre derramada, Dios mío, al pie de aquella cruz, mi Señor, para perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Amén. Te bendecimos, amado Dios, y te adoramos, Señor, en esta hora. Señor, el deseo de nuestro corazón es que todos nuestros cánticos y loores, mi Señor, suban a ti como olor fragante, Señor. Perfume grato te sea a ti, Señor. Te amamos, Señor.
Y es bien cierto que tú nos amaste primero, Señor, y nos enseñaste a amar, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Pero bueno, esta hora, Señor amado, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, mi Señor, con bendiciones del cielo, así también como de la tierra, mi Señor. Bendice los hogares que cada uno de ellos representa, Señor, Dios mío. Te ruego que bendigas también la vida de los hermanos que por diferentes motivos, Señor, no han llegado hoy hasta la casa de oración. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que así donde ellos se encuentran, Señor, tú también les envíes de tu santa bendición, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. También te rogamos, amado Dios, seas tú por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tomando total control de toda palabra dicha y también oída, mi Señor. Todo sea para la gloria de tu nombre y para el crecimiento de nosotros como tu iglesia, mi Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, abrimos nuestras Biblias entonces en la carta a Filipenses. ¿Amén? Filipenses, vamos a entrar en la carta, Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 al 11. ¿Me encontró? Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, dice, sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Puse el título de mi sermón, La buena obra, porque basado en el versículo 6, que entiendo que es el versículo clave del texto que acabamos de leer, la buena obra. Introduciéndonos un poquito a los filipenses, acuérdense que Filipo era, una colonia muy heterogénea. ¿Sí? Ahí vivían personas de diferentes culturas, personas de diferente posición económica y social. Y de todos ellos estaba compuesto la congregación de Filipos. Acuérdense que la iglesia de Filipos había nacido allí en la casa de Lidia de Tiatira, una vendedora de púrpura, la casera donde comenzó la iglesia de Filipos. ¿Te acuerdas? Aquella mujer que justo descendía para orar cuando Pablo y su ministerio se acercaron y comenzaron a hablar a todo el presente del Evangelio. Dice el texto bíblico que Dios le abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. Por eso yo digo y afirmo, y entiendo, porque entiendo que en nuestra salvación el que opera completamente es Dios. No hay mérito alguno en que nosotros seamos salvos. Y de esto vamos a hablar más profundamente el día de hoy, porque de eso se trata. Dios obró en el corazón de Lidia, dice el texto bíblico, para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando allí, nada más ni nada menos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue así que ella
se llenó por su corazón del Evangelio y se bautizó ella y toda su casa de forma inmediata. No solamente eso, que acogió al apóstol Pablo y a toda su comitiva allí en su casa. Y si ustedes consideran que soy digna, bueno, de posar, bueno, quédense aquí en mi casa. Y ahí comenzó la iglesia. La otra gran conversión casi inmediata, ¿se acuerda? Que fue la del carcelero. Todo esto, recuerda que narré que estaba fundamentado allí en el capítulo 16 del libro de Hechos. Ya un hecho muy conocido por todos nosotros, cómo Pablo y Silas fueron a dar a la cárcel y Dios obró de una forma extraordinaria, sobrenatural. Los cimientos de la cárcel se rindieron, se soltaron, no solo vino un terremoto, se soltaron las cadenas de todos los presos con ese terremoto. Todos los cerrojos se abrieron, todas las cadenas fueron rotas, se soltaron, pero ningún preso se escapó. Eso fue obra de Dios. Nuestra salvación es una obra completa de Dios. ¿Entienden? Y todos, en vez de salir huyendo, fueron allí a los aposentos, a los apóstoles Pablo y Silas que estaban con los pies allí en el seco. A escuchar lo que Pablo tenía para decirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el carcelero, viendo esto, ¿qué sucedió? Dice que pidió luz, porque Pablo le gritó, él se iba a autoeliminar porque él era responsable con su vida del escape de un preso. Él había entendido que se habían escapado todos los presos. Entonces se iba a autoeliminar y Pablo dice, no te hagas ningún mal a aquel que le dijeron que le guardara con seguridad y les metió en el agujero más adentro y de favor les puso unos pies en ese pobre a Pablo desde allá, desde la penumbra, temía por su hijo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Dice que él tembloroso se tiró a los pies de los apóstoles y dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Un hecho totalmente sobrenatural, un verdadero milagro estaba ocurriendo allí. Créeme, Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Amén. Y al final de esto dice, y se bautizó él con toda su casa. Ahí dice, versículo 34 del capítulo 16 de Hechos, dice, y se regocijó, porque la epístola a los Filipenses, la carta de los Filipenses es una carta de gozo. Pero me gusta destacar esto. Versículo 34 del capítulo 16 de Hechos dice así, y se regocijó el carcelero con toda su casa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Porque hizo él y todo lo suyo. Hermano, tú y tu casa. ¿Sí? Como padres que nuestros hijos estén, ¿verdad? Y también nuestros hermanos. O sea, y para eso tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Amén? Pero vamos a venir al hecho. Esta es como una introducción a lo que sucede ahí en Filipenses, porque es la carta de gozo. Vemos que ya empieza con mucho gozo. Dios está hablando y ya se convierten en gozo. Con un completo regocijo por haber creído en Dios, a Dios. Y Pablo en estos primeros versículos dice, se presenta así, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracias a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, no me llama la atención como Pablo comienza la carta a Filipenses, no me llama la atención porque ese nombre a sí mismo era la costumbre nombrarse primero y hace como que Timoteo es el coautor, pero en realidad no está queriendo decir Timoteo es el que escribe, el que me está ayudando. Timoteo es mi hijo amado, Timoteo es mi compañero fiel en el ministerio, ¿entiendes? Entonces, por eso es que le está dando un lugar especial en la carta, porque Timoteo también, acuérdate, comenzamos leyendo, estudiando el capítulo 6 de Hechos y vimos como 12 años atrás a esta carta, como Pablo toma por oídas del buen testimonio que tenía Timoteo en su pueblo, lo toma y lo introduce en su ministerio evangelístico.
¿sí? Y Timoteo no le causó ningún dolor de cabeza al apóstol. Timoteo fue un amigo, fue un hijo en el Evangelio. Él le habla así de esa manera, se llena la boca hablando de Timoteo, no porque era el preferido, no, porque Timoteo había sabido ser alguien muy especial para el apóstol, un verdadero compañero, un verdadero hijo en el Evangelio, un verdadero hombre de Dios con el que él podía darle la espalda y no sabía que iban al frente juntos. ¿Entiende, hermano? Entonces, era alguien confiable. Y Pablo, la verdad que disfrutaba mucho de la amistad y del compañerismo que Dios le había dado. Yo pienso que era un refrigerio en la vida de Timoteo para Pablo. Entonces, Pablo por eso lo destaca y sabía que los filipenses querían también tener noticia de Timoteo, ¿verdad? Porque eran compañeros de un mismo sentir. Qué lindo es. Después, Pablo sigue ahí en el texto con saludos y bendición, ¿verdad? Del versículo 3 en adelante al 5 dice así: doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo, dice, de vosotros, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hay mucho para ver, ya en el primer golpe de vista tenemos mucho para aprender y también para aplicar. No se trata solamente de absorber cosas y conocimientos, sino se trata de que esa palabra se haga carne, se haga vida en nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, Pablo comienza aquí con acciones de gracia, hablando de que intercedía por esa congregación tan maravillosa y activa en el Evangelio. Destaca que cada vez, comienza la carta destacando que cada vez que se acuerda de los filipenses, ora por ellos, y cada vez que se acuerda es motivo de gozo, se goza Pablo, se regocija por los filipenses. Era un motivo de gozo la fidelidad de ellos, la seriedad con que ellos tomaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, miren, algo a destacar, desde el primer día hasta ahora. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que ves ahí en esta palabra? Si te digo, desde el primer día hasta ahora, ¿qué ven? Sí, por supuesto. Constancia, continuidad. No algo que se interrumpe, ¿verdad? Por épocas. No, continuo. Ese debe ser nuestro caminar en el Señor. Algo continuo, no algo que se estanca o algo que le ponga un freno malo y que después, bueno, no, hermano. Dios te llamó a su camino para que andes por él continuamente, cada día de tu vida. Sí, hay mucho para aprender, pero con gozo, no es para que nos sientamos, pero sí confrontados. Yo estoy llamado a predicar el Evangelio y también a confrontarlos con él, a enseñar el Evangelio, pero una de mis labores es confrontarlos con él. ¿Entiende, hermano? Así que, hermano, usted quiere ser un filipense con la fidelidad. Fidelidad en su carrera. ¿Entiende? Fidelidad. Sin interrupción. Hasta la venida de nuestro Señor. ¿Sí? Hasta ver su rostro, no paramos. ¿Entiende, hermano? Cada día. Cada día. ¿Bien? Entonces, Pablo, volviendo al tema de él, a la carta, él destaca esta comunión tan especial que había entre la iglesia y él, entre él y la iglesia, esa comunión activa, esa comunión constante en la obra del ministerio de Pablo, en la obra de la iglesia, de expandir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, esta comunión implicaba, en un apoyo inquebrantable, un apoyo continuo, como destaca Pablo acá, económico, pero también iba más allá de lo económico, un apoyo espiritual, porque como yo te dije en una introducción que hice la carta filipense, tú estudias la carta y te das cuenta que aquí no hay escalafones, digamos, acá es una carta entre amigos, una carta abierta de amistad,
¿sí? Acá no hay recriminación, acá no hay orden, no, acá es una carta entre amigos, ¿sí? Sin perder la perspectiva de quién es uno y quién es otro, pero una carta entre amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se profesaba tanto la congregación con su pastor con la congregación, un amor que había sido inquebrantable hasta la fecha, y continuo, ¿sí? Y no solamente un apoyo económico, porque Pablo allí donde estaba preso tenía que alquilar la casa, y tenía que salir de su bolsillo y a veces podía trabajar y estando preso no, y sin embargo la iglesia lo sostenía para que él pudiera ir al juicio que había solicitado. Entonces, hermano, por eso Pablo destacaba, ¿sí?, esta amistad sincera que existía en esta congregación hacia su vida, hacia su ministerio, ¿verdad? Entonces, Pablo cada vez que dice en la carta, cada vez que me acuerdo de ustedes, oro y oro con gozo. ¿Sí? Lo bueno es que nos acordemos uno de los otros y que esto provoque gozo en nuestra vida. Debería ser así, debe ser así. Tenemos que trabajar para ser así, para ser de bendición a la otra persona. Tenemos que trabajar para que la otra, porque eso es amor, ¿entiendes? Para que la otra persona, cada vez que se acuerde de ti, cualquiera de ustedes, de cualquiera de los hermanos, lo recuerde con gozo. Y decían orar con gozo, hermano. Pero para eso tenemos que trabajar. Tenemos que ser motivo de bendición y de alegría en la vida de los otros hermanos. ¿Entiendes? Trabaja en eso. Trabaja en eso, porque eso se trata, de poder provocar gozo y alegría en las otras personas, en los otros hermanos. Para eso tenemos que trabajar. Eso es profesar el amor, ¿entiendes? Eso es estar no solamente preocupados, sino ocupados en la vida de los otros hermanos. Provocarles gozo, provocarles alegría. Entonces, Pablo siempre destaca el compromiso de esta congregación en el avance del Evangelio. Porque si bien Pablo viajaba, eso les servía en sostén. Era el mayor apoyo que tenía en el ministerio de Pablo, era la iglesia de Filipenses, que no importaba dónde él estaba, le enviaba a uno de sus congregantes y le enviaba con la ofrenda para el sostén del apóstol. Y tenía que ser continuo para su asistencia. ¿Entiendes, hermano? Y a veces cuando había ocasiones que no alcanzaba, el apóstol trabajaba. Ya en otras cartas hemos sabido de esto, ¿verdad? Así que Pablo sentía que juntos era una verdadera asociación, ¿verdad?, en la expansión del Evangelio. Versículo 6. Y entiendo que es el versículo que destaca aquí en el texto de hoy. Dice así: estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice así, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quisiera que tú te lo aprendieras de memoria, este versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir Pablo de esto? Filipenses, sé que no son perfectos. ¿Están entendiendo? Amén. Filipenses no son perfectos. Los filipenses no eran perfectos. ¿Sí? Es más, vas a ver que en determinado momento de la carta, él está tratando a dos hermanas que eran muy fieles al Señor, pero que había diferencia entre ellas. O sea, hay una indija de cosas que sucedían también en esa congregación, que le provocaba tanto gozo al pastor. Porque cada uno de los hermanos filipenses, Lidia Tatira no era perfecta. El carcelero Filipo con toda su casa no eran perfectos. La noticia que te doy, que ni Samuel es perfecto, ni el otro hermano, ni la otra hermana. Aquí ninguno es perfecto. No pretendamos que el único justo, santo y perfecto es nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos llamados, ¿verdad?, a imitar. ¿Sí? Pero aquí
Por eso es el versículo clave del texto. Usted tiene que releerlo, aprenderlo de memoria y meditarlo para entender la buena obra. Porque de esto vamos a hablar hoy. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué es la buena obra? Algo que es muy evidente, nos rompe los ojos, como dicen los chiquilines, ¿verdad? Es que Pablo, leemos la carta, que Pablo sentía un afecto especial por esta congregación. Pero te reitero, no porque eran perfectos. ¿Sí? Así que, aflújate. Tú puedes sentir un afecto especial también por tu congregación. Y no porque ninguno de ellos sea perfecto. Tú estás llamado, querido hermano y hermana, a amar a tus hermanos. Y no porque precisamente ellos sean perfectos. Es más, aunque tú conozcas sus defectos, que todos los tenemos, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Debemos de amarnos unos a otros. Amén. Con el entrañable amor de Cristo. ¿Entiendes? ¿Sí? Porque de esto estamos hablando hoy, de la buena obra. ¿Qué es la buena obra? Filipenses, Pablo sentía entonces un afecto especial por esta congregación. Por cada uno de ellos, viste que él habla a todos los santos que están en Filipos, ¿verdad? Y habla también de los que están dirigiendo la iglesia de Filipos, pero habla de todos los hermanos. Pablo hace mención de todos los hermanos, de cada uno de ellos. Acuérdate que él había fundado hace 2 años atrás, mediante la gracia de Dios, así en el segundo viaje misionero, ¿sí? Y Pablo dice que oraba con gozo cada vez que se acordaba de ellos, con gozo. Le agradecía la participación de una forma activa, continua, también en el apoyo, no solamente financiero, sino también espiritual. Habían sabido ser buenos amigos del apóstol. Ellos mandaban no solamente emisarios con ofrendas, sino también con noticias. Y querían noticias de Pablo también, ¿no? Había una correspondencia, hermanos que funcionaban como un WhatsApp, ¿me entiendes? Amén. Un WhatsApp de carne y sangre, te podría decir, con hermanos muy fieles, muy serios, que aún hasta en algún momento hasta arriesgaban la vida para llegar a donde estaba el apóstol Pablo. Amén. Para llevar y traer noticias de él. O sea, era cuestión hasta de vida y muerte tener noticias de Pablo para los filipenses. Imagínate. Muchas veces sus emisarios hasta en algún momento enfermaron en los caminos, porque no era que salían hoy y llegaban a las 2 horas, no, estaban días de camino, con todos los peligros que ellos incluían. Tan solo era para tener noticias de su querido amigo, cómo iba, dónde andaba, qué necesitaba. Y él también tenía noticias de ellos, cómo andaban, cómo estaban sus hermanos, cómo iban sus negocios, qué es lo que podía hacer por ellos, qué podía orar, ¿entiendes, hermano? En qué le podía ayudar, qué orientación necesitaba. O sea, una verdadera correspondencia. Entonces, esta congregación, a medida que crecía, entonces supo ser el apoyo fundamental del ministerio de Pablo. Y no solamente esto era motivo de alegría, ¿verdad? Pero volvemos al tema. Dice que Dios comenzó, dijo Pablo, que Dios comenzó la buena obra. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué es la buena obra? El que comenzó en nosotros la buena obra, Dios comenzó en nosotros la buena obra con la salvación. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos posiciona delante de Él como santos. Como santos. Vete a tu Biblia ahí, quiero que me acompañes en tu Biblia, capítulo 10 de Hebreos. Dios te posiciona una vez que tú vienes a los pies de Cristo, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios te posiciona como santo por la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz. Hebreos 10, 14. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice así: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén.
Vamos de vuelta. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificó. Así te ve el Señor. Por la ofrenda de Cristo en la cruz, Dios te ve santo y perfecto. Aquí, hermano y hermana. Dios te ve santo y perfecto. ¿Sí? Ese es el primer plano que tú tienes para con nuestro Señor. Entonces, nuestra salvación es un hecho consumado, culminado por la obra de Cristo en la cruz. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, antes de entregar su espíritu, ¿qué dijo Él? Consumado es. Toda palabra había sido cumplida respecto a tu salvación. Consumado es. Tu salvación completamente fue consumada por Jesús así en la cruz. Consumado es. Consumado es, terminada, completa. ¿Amén? Amén. Y dice que luego Él inclina la cabeza y entrega su espíritu. Ahora, nuestra santificación, esa es nuestra salvación. Nuestra santificación, estamos hablando de la buena obra. Nuestra santificación es un proceso continuo. Es algo diferente, ¿verdad? Que comienza, bueno, en el momento que le abrimos nuestro corazón a Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, él dice que fuimos sellados con su Espíritu Santo. El Señor tú le abres el corazón, así como Tatira le abrió el corazón a lo que Pablo estaba predicando, aceptó el Evangelio, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios te llena con su Espíritu Santo, el cual te capacita, ¿verdad? Para ir transformándote, para ir renovándote en tu mente, en tu corazón, en tus acciones. Amén. Para ser más como Jesús. Eso viene de parte de Dios. Vete ahí a tu vida en Romanos capítulo 8. Lo viene con ganas, no tanto de preguntar, pero sí de hacerlos trabajar. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así el apóstol Pablo. ¿Lo encontró? Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Amén. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está trabajando en mí. ¿Sabes que no tenéis un pastor perfecto? Dios, por si esperan perfección de mí, en el día de nuestro Señor, ahí cuando esté en las nubes, junto a mi Señor, ahí me van a ver perfecto. Mientras tanto, sabéis que no tenéis un pastor perfecto, pero ¿sabéis qué? No es excusa ninguna de esto, pero ninguno de tus hermanos son perfectos. Amén. No esperes cosas extrañas de tus hermanos. Son seres humanos imperfectos. Dios comenzó la buena obra de santificación. Dios lo selló con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando y vaya si tiene mucho trabajo en mí. No sé cómo el trabajo que tendrá aquí, tú sabrás. Amén. Ahora, sabe que de esa misma manera el Espíritu Santo está trabajando en vuestros hermanos. ¿Entienden? Esa es la buena obra. Dios está trabajando. Estuve tentado a poner como título de mi sermón. Dios está trabajando. Dios está trabajando en mí, Dios está trabajando en ti, amén. Dios está trabajando en cada uno de vosotros, en cada uno de los hermanos que tenéis adelante, en el costado, atrás. Amén. No esperéis perfección de tus hermanos. Y no estoy excusando ninguno de ellos, ni actitud, ni reveses que tengan entre ustedes, hermanos. Pero primeramente, acuérdate, no estamos llamados a esgrimir reveses entre nosotros, estamos llamados a esgrimir amor.
tolerancia, ¿sí? Pero que seamos sensatos y entiendamos esta la palabra. Sí, mis hermanos no son perfectos, yo no soy perfecto. No es una excusa, pero sí es bueno saber esto porque sabemos qué tener, ¿verdad? Cuando vos vas al limonero, ¿qué esperás? ¿Y sabes que cuando extendés las manos, sabes cómo son las ramas del limonero? Con espina. De repente vos ves una flor muy linda, una rosa, y vas y la tomás, ¿y qué pasó? ¿Sí? Bueno. Esto trato de alguna manera de hablarte científico, para que nada sea sorpresa, para que no nos sorprenda. Digo, bueno, sí, está en la palabra de Dios, nos enseña, entonces está bien, seguimos adelante. Seguimos amando a mis hermanos porque es mi hermano, ha sido santificado, ha sido apartado por Dios para su gloria eterna. Dios está trabajando en mis hermanos y yo estoy llamado a amar la obra de Dios. ¿Quién es la obra de Dios? Ustedes. Cada uno de ustedes. ¿Entienden, hermanos? Porque a Dios le agradó. ¿Sí? A Dios le agradó. Entonces, Dios, estuve tentado a ponerlo esto. Dios está trabajando, como título. Dios está trabajando, hermano. Qué bueno esto, ¿verdad? Porque, entonces, como te decía, siendo morada del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos va conformando a la imagen de su Hijo, de Cristo Jesús. Es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. En cada uno de tus hermanos. Dios está trabajando, está orando por medio de su Santo Espíritu, conformándolos a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Es una obra que no está culminada, es una obra que se está siendo realizada por Dios en cada uno de ustedes, hermanos. Este es un proceso continuo, esta es la santificación. Vete a tu Biblia ahí en 1 Corintios, capítulo 6. Te decía que, bueno, la iglesia de Filipos era una iglesia muy heterogénea, una iglesia muy diversa, ¿verdad? En cuanto a lo social, a lo económico, a la raza también de las personas que habitaban en esa colonia y que muchas veces formaban parte de la iglesia también. Ahí en 1 Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo habla de esta buena obra, habla de este proceso de santificación también. Porque no es algo, digamos, privativo de nosotros solos o de los filipenses, no, es para toda la iglesia de Cristo Jesús, esta buena obra que Dios está realizando. Dice así, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta Pablo a la congregación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo sé que somos tan buenos que nosotros tenemos una cuantificación muy diferente a la del Señor para ver los pecados, ¿verdad? ¿Sí? Todo pecado nos aparta de Dios, todo. El ser un estafador te aparta de Dios. El ser un afeminado te aparta de Dios. El ser un adúltero te aparta de Dios. ¿Entiendes? Pero nosotros, como que uno es más grave que otro, no, todos son gravísimos, todos son pecados. ¿Sí? Entonces, Pablo le está hablando así a los Corintios, era también una congregación muy diversa, y le hablaba de esta manera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, y en versículo 11 voy ahora,
Y esto erais algunos de vosotros. Estaba hablando de esto, erais. Así que Dios lo había tomado esa vida, ¿verdad? También así como nosotros. No éramos muy diferentes ni a los filipenses ni a los corintios, quiero decir, hermano. Esto pues está hablando de pecados universales que están lamentablemente arraigados a la sociedad. ¿Me entiendes, hermano? Dice Pablo a los corintios, y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido apartados por el Señor, ya habéis sido santificados, los que le enseña Pablo, ¿verdad? Así que ya no tenemos que ver de esa forma, como antes eran, antes de venir el Señor. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido apartados, ya el Señor no nos va a condenar más, ¿sí? Porque ya fueron justificados por Dios. ¿Te acuerdas? Romanos 5.1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que tú creíste en Jesucristo, ¿sí? Ya no vas a pagar, no vas a ser condenado por tus pecados, porque todos tus pecados fueron echados sobre Jesús. ¿Entiendes? Amén. Jesús pagó el castigo de tus pecados. Y es por eso que tenemos, por medio de la fe, en la obra de Cristo, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, pues por la fe, es Dios el que te justifica. ¿Entiendes? Esto es como justos. Por eso, no sabes que los injustos no heredan, ahora, pero los justos sí vamos a heredar. ¿Justos quiénes son? Los que Dios nos ha justificado por medio de Cristo Jesús. Nos puede imputar la justicia de Cristo Jesús. Jesús fue santo a la cruz, ¿entiendes? Fue santo a la cruz. Y su santidad y su justicia nos es pasada a nosotros por medio de nuestro Señor. Dios es el que hace la obra. Entonces, dice, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, ya habéis sido justificados. Entonces, desde el día que Dios comienza su buena obra, cuando tú viniste a los pies del Señor y lo aceptaste como tu Señor y Salvador, a Jesucristo, ahí comenzó su buena obra, la que está Pablo hablando aquí a los filipenses. Comienza su obra, pero su culminación, el Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida está trabajando y está renovando nuestra manera de pensar, nuestro accionar, ¿verdad? Nos va reformando, nos va haciendo cada vez más partícipe de la naturaleza santa y divina de nuestro Dios. ¿Sí? A medida que avanzamos en el camino, cosas van quedando atrás. Y esto es mérito de nuestro Señor, que está orando por cada uno de ustedes, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor nos llamó a vivir en un desarrollo, es un proceso continuo, que no se detiene, tal vez en algún momento se haga más lento, pero es continuo, hasta la venida de nuestro Señor. Su obra en nosotros, dice Pablo, que será finalizada, completa el día del Señor, el día del regreso del Señor, el día del regreso de Jesús. Vete a Tesalonicenses capítulo 5, primera Tesalonicenses capítulo 5. ¿Encontró? Está casi que inmediato ahí después de Filipenses. Un poquito más adelante. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Hoy vine con ganas de hacerlos trabajar y no guarden su Biblia porque van a seguir trabajando. Hasta el día de nuestro Señor. Bien, dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos más todavía, vamos a Colosenses capítulo 3. Yo tengo que mencionarlo porque cada vez que yo hablaba de estas cosas, no saben, la cara de la hermana Mari se le encendía una lámpara en su rostro. Usted no sabe cómo ella lo disfrutaba, lo gozaba. Yo, como pastor que la veía de frente, cada vez que leía sobre estos temas, se encendía una luz en su rostro. No tiene idea. La hermana se maravillaba. Se iba llena completamente con este tema. Colosenses capítulo 3. Los que fueron a visitar al hospital fueron testigos de esa luz. Amén. Amén. O si algo irradiaba era gozo y alegría. Amén. Miren, la verdad, me acuerdo con gozo. No me provoca tristeza, me provoca gozo. Porque sé de qué estoy hablando. Dice así, Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjate lo que enseña el apóstol Pablo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta, querido hermano, es la gran promesa del Señor. Esta es la gran promesa del Evangelio. Que vamos a vivir junto a nuestro Dios en gloria. No vamos a estar harapientos, llenos de enfermedades, con un cuerpo que se corroe. No, ahí no vamos a tener ningún problema. Todas nuestras lágrimas van a ser jugadas con nuestro Dios. Vamos a ir con paz, con gozo, con alegría. ¿Verdad? ¿Sí? En un cuerpo no como esto. Y doy gracias a Dios por esta tienda ocasional que me dio. ¿Sí? Que me sirve, ¿sí? Para acampar en la tierra un tiempito. Doy gracias a Dios, pues. Pero sé que en los cielos tiene preparado una morada, no un edificio. Pablo habla así, ¿no? Un edificio no preparado por manos humanas, sino preparado por la misma mano de Dios. Ya lo tiene preparado para cada uno de ustedes también. De esa manera es que vamos a vivir junto a nuestro Señor por la eternidad. Pero es bueno recalcar que la confianza de Pablo, de la que Pablo habla en la carta, al comienzo de esta carta, no está puesta en el hombre, ni siquiera en los hermanos de Filipo, a quien él conocía muy íntimamente, muy bien, a quien él amaba mucho, de quien él sentía tanto gozo al recordarlos a cada uno de ellos. Pero la confianza de Pablo no estaba puesta en los hermanos filipenses. No estaba puesta en el hombre. La confianza de Pablo estaba puesta en el Señor. En Dios. Porque Dios es el que comienza la obra. No solamente en mí, en ti, el que comenzó la buena obra. Dios es el que la hace. Dios es el que la termina. Y no depende de ti. Depende de Dios. No depende de mí. No dependía ni siquiera del apóstol Pablo, que estaba allá en la cárcel, muchos kilómetros de distancia. Sabía que Dios estaba obrando, la confianza total en Dios, a quien amaba y predicaba. Hermanos, tengo plena confianza. Tranquilo. Es como aquel versículo dice: estaos quedos y conoced que yo soy Dios. Así dice el Señor. Ahora estaba convencido de eso. Estaba convencido de que su Dios es poderoso. Que él había comenzado la buena obra allí, en cada uno de los hermanos de Filipos, y ahí va a ir terminando hasta el día de nuestro Señor. Hasta el momento en que ellos se encuentren cara a cara con su Salvador. Entonces, la salvación, querido hermano, es de nuestro Dios, le pertenece a nuestro Dios. Completamente, tu salvación y mi salvación
que pertenecen a nuestro Dios. ¿Sí? Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios es el que nos llama, Señor Pablo. Dios es el que obra por medio de nosotros. Esto nos fue revelado, debemos aprender en esta carta, porque en una forma inmediata allí, cuando repasamos el comienzo de la iglesia filipense, porque estamos hablando de la carta filipense, dice que, voy de vuelta al texto, dice que Dios le abrió el corazón a Lidia de Tiatira para que estuviera atenta a lo que Pablo le estaba predicando. Hermano, eso sucedió con nosotros. Nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas oraciones. Amén. Más gracias que Dios nos ha reconciliado con medio de su Hijo. Éramos extraños y enemigos. Y hoy nos gozamos que hemos sido reconciliados. Ahora somos amigos de nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Por medio de Jesucristo. Esto es la maravillosa noticia que tiene el Evangelio. Así que Dios es el que nos llama. Dios el que nos llama a la salvación. Dios es el que la obra por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Dios es también el que la va a completar por medio de la glorificación, cuando también venga Jesús en su segunda venida. ¿Entiendes esto? Vete a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice así el Señor. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Tú estás ahí en esa escritura, en ese texto. Dios no va a parar hasta que estés con Él en gloria. ¿Entiendes? ¿Entiendes, hermano? Esta gran noticia que nos da el Evangelio. Dios, que reitero, no va a parar hasta que tú estés cara a cara junto a Él en gloria. No sé si tu mente sea captar esto, hermano. Si lo captáramos, estaríamos todos saltando de alegría. Nos vamos hasta el techo de la alegría si saltáramos. No va a parar hasta verte cara a cara en gloria. Eso es verdad. Así que, hermanos, hablando de esta buena obra que Pablo hablaba, convencido, vamos de vuelta, ¿verdad? Convencido de esto, hermanos filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La total confianza del apóstol estaba en los hermanos filipenses, que eran muy buenos, que habían aprendido a honrar a su pastor, que se preocupaban por él, más allá de la distancia, se preocupaban. No confiaban en los filipenses. Confiaban en Dios. Amén. ¿Sí? Que tu confianza esté puesta en Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Sí? Los ojos siempre en el Señor. Entonces, nadie se te va a desmoronar. ¿Sí? ¿Estás entendiendo cómo viene la cosa? Puesto los ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de nuestra salvación. Amén. Así que, hermanos, yo puse un esquema, el esquema de mi vida, de la buena obra del Señor en mi vida, ¿verdad? Amén. Y se la voy a dar bien sintética, la hice para ustedes. He sido salvado y justificado. Así puse de mí, encarando el texto de hoy. He sido salvado, entiendo que he sido salvado y justificado. Estoy siendo santificado. Amén. La buena obra. Ahí va otro verbo. Seré glorificado. Como dice Pablo en la venida. Y así cada uno de tus hermanos. Amén. Amén.
Bueno, pero ahora, con respecto a esto, está lindo si lo sellamos con lo que Pablo, algo que Pablo le manda a los tesalonicenses en su carta. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. ¿De qué verso le voy a hablar? De la venida del amado, de la venida del Señor. Porque de esto es lo que Pablo habla. Persuadido estoy de esto, queridos filipenses, hermanos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Así que tenemos que terminar, ¿sí?, la comprensión del texto leyendo esto, que habla de la venida de nuestro Señor, el día del Señor. ¿Amén? Amén. Dice así, a partir del versículo 13. Tampoco, dice el apóstol Pablo, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, dice, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué dice lo último, Pablo? Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto, hermano, que vuestra conversación unos con otros sea de aliento. Y en lo posible refiriéndose al Evangelio. Eso verdaderamente es lo que lo va a unir con la eternidad. La sangre de Cristo Jesús nos ha hecho hermanos. Acostúmbrese a alentarse unos a otros. Con estas palabras, con las palabras, busquen ser de aliento entre ustedes, ¿entiendes? Que nadie procure poner un palo en la rueda al otro en el caminar con el Señor, sino acostúmbrese a ser de aliento. Dios los ha llamado a cada uno de ustedes para que sean de aliento uno a otro, hermano, para que sean ayudadores uno de los otros, estén interesados en vuestros hermanos, para alentarlos, para el bien. ¿Estás entendiendo? Esto es un mandato del Señor. Amén. Por tanto, dice, alentaos unos a otros. Es una orden. Alentaos unos a otros con estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra, Señor, la carta de la Filipenses, la cual comenzamos por tu gracia, Señor, a zambullirnos en la abundancia, Señor, de su gozo, del gozo del apóstol, nos es traspasado a nosotros también, Señor, y el gozo de poder comprender esa buena obra que tú has hecho por todos y cada uno de nosotros, tus hijos amados. Señor, gracias por esa maravillosa salvación que nos ha llamado a cada uno de nosotros, Señor, por medio de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por esa maravillosa y buena obra, Dios, que estás haciendo en cada uno de nosotros, por medio de tu Santo Espíritu, Dios. Y gracias, Dios, por, Señor, la culminación de esa buena obra, que va a hacer que tú nos vas a vestir de gloria en la venida de tu Hijo amado, en el regreso de Jesús. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, no hay palabra con la cual podamos, Dios, agradecerte, Señor, por esta buena, maravillosa obra que no depende de que quién y que corre, sino depende de ti. Amén. Solamente de ti, Señor. Amén. Solamente depende de ti. Persuadido estoy de esto que el que comenzó, y Pablo te exaltaba, Dios, porque nuestra salvación te pertenece a ti, Señor. Amén.
Si algo vamos a hacer, Dios mío, en la eternidad es adorarte. Porque 100% de nuestra salvación es tuya, Dios. Y no nos pertenece. A ti sea toda la gloria, Dios. Toda la honra de a tu Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Qué grande es mi culpa, Señor, pesada en mi